Estamos aquí reunidos para discutir un proyecto bastante largo que hemos estado participando. Hemos realizado 2 diccionarios de historia conceptual a nivel iberoamericano. Este es un proyecto surgido a partir de la dirección de Javier Fernández Sebastián, profesor de la Universidad del País Vasco. ¿Qué es lo que se propone el proyecto? En verdad el proyecto se propone discutir un grupo de conceptos políticos que en verdad están más ligados al siglo XIX que al siglo XVIII. Sin embargo, como hemos querido también comprender el periodo de transición entre lo que nosotros podríamos llamar el antiguo régimen a la república, para el caso hispanoamericano, nos hemos centrado sobre conceptos que en muchos casos han marcado el pensamiento político iberoamericano, ¿no? Conceptos tales como constitución, nación, ciudadano vecino, federalismo, pueblo, república, entre otros, ¿no? Este diccionario es un proyecto extremadamente ambicioso. Yo creo que ha sido el proyecto más ambicioso para conmemorar las independencias en los países hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque en verdad este es un diccionario que implicó equipos de trabajo de un conjunto bastante grande de países, empezando por España, Portugal en Europa, México, Centroamérica y el Caribe en el segundo diccionario, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y Brasil y Uruguay en el segundo diccionario. Como vemos, son un super equipo, y este super equipo en el sentido de la cantidad de gente que participó y el gran nivel en el que todos tuvieron para realizar este trabajo. Y además fue un diccionario con lineamientos muy claros de cómo se debía trabajar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos aporta este diccionario? Primero nos aporta una mirada iberoamericana del imaginario político a partir de conceptos políticos fundamentales. ¿Por qué es importante una mirada iberoamericana? Porque en verdad los conceptos políticos o el imaginario político trasciende los estudios del Estado-Nación, en el cual mucha de nuestra historiografía está amarrada. Entonces trasciende las fronteras nacionales, y en verdad debemos comprenderlos a partir de por lo menos grupos de un territorio iberoamericano, y muchas veces atlántico, ¿no? Por ejemplo, ciudadano y vecino, y todos los conceptos que manejamos son conceptos de una historiografía atlántica. Entonces, este es uno de los, yo creo que en verdad el proyecto más ambicioso de la celebración de la independencia, pero trasciende además la independencia, porque en verdad lo que busca este proyecto es comprender el lenguaje de la libertad o el lenguaje de la democracia en Iberoamérica, ¿no? Eso no quiere decir que haya sido democracias bien logradas. Segundo, algo muy importante es que todos nos hemos ceñido a la teoría y metodología de Rainer Koselleck, un gran historiador alemán que fue uno de los gestores o el principal gestor de cómo trabajar los conceptos políticos. Conceptos políticos son entendidos como conceptos fundamentales, y un concepto político es un concepto en el cual está sumamente cargado de significados, ¿no? Y no solamente cargado, sino Nietzsche decía, y eso lo cita Koselleck, que un concepto político nunca está definido totalmente, porque siempre está en constante definición, y un concepto cuando ya está definido deja de ser un concepto. Koselleck sostiene que para comprender los conceptos políticos
uno tiene que tomar en consideración 4 aspectos. Uno es cuán democratizado está el concepto, digamos, qué tanta población lo utiliza para definirse políticamente. Este es un tema bastante complejo y en muchos casos hemos insinuado el proceso de democratización del concepto. Segundo, Koselleck también sostiene que los conceptos políticos implican conflicto político, es decir, los conceptos son armas políticas en el combate, porque se está definiendo a los diferentes actores. Creo que ese es uno de los temas más trabajados en el diccionario. Se demuestra los diversos usos que se tiene de las definiciones de conceptos y qué implicancias políticas tiene. Un tercer aspecto de los conceptos que también lo hemos trabajado es la pregunta de cuánto horizonte de expectativa tienen los conceptos, ¿no? Horizonte de expectativa en el sentido de que los conceptos modernos tienen muchas veces un proyecto o múltiples proyectos porque son polisémicos y hemos trabajado esta noción de horizonte de expectativa, ¿no? En cambio, otro punto flaco a partir de las teorías de Koselleck es la idea de temporalización, hasta cuán abstractos se vuelven esos conceptos. Creo que ese es un tema que nos ha sido más difícil de trabajar. En conclusión, creo que estos conceptos han sido muy bien trabajados, sobre todo en 2 aspectos, en el tema del conflicto político y en el tema de cómo van generando expectativas de estos conceptos en los diversos proyectos políticos, ¿no? Y para un poco decir, por lo menos para mí, que vengo de la historia política, ¿para qué me ha servido esta historia conceptual? Yo creo que la historia conceptual, de algún modo, cuando uno va trabajando cada concepto de modo individual, nos sirve de una entrada para notar cómo se ha imaginado la política a fines del 18 y buena parte del 19, porque en verdad el proyecto cubre fines del 18 hasta casi fines del siglo XIX. Bueno, en buena parte este diccionario ha tenido una gran virtud que ha sido reunir un conjunto bastante grande de investigadores en diversos países iberoamericanos, y en el Perú se creó, formamos un equipo de trabajo, un equipo en el cual parte del equipo está aquí presente, otra parte no está presente. Por ejemplo, Karen McEvoy trabajó República, Joel Chazan trabajó varios conceptos, opinión pública entre ellos, y Federica Morelli trabajó el concepto de Estado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, cada uno de los que estamos aquí presentes va a hablar de un concepto que ha trabajado, empezando por Alex, que trabajó múltiples conceptos, constitución, federalismo, y nos va a hablar sobre orden. Sí, el concepto de orden es todos estos conceptos son importantes y cada uno articula diferentes conceptos. El de orden tiene una característica particular porque plantea varios dilemas respecto a cómo llevar el orden, el nuevo orden en el sistema representativo republicano para el caso peruano, ¿no? El orden el orden monárquico, ¿no? Basado en la desigualdad, basado en el prestigio, se ve tras la independencia, ya desde 1808, bastante cuestionado por el tema de la libertad, pero la libertad individual. La libertad individual se convierte en un ideal, pero a la vez un elemento que socava el orden político, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Porque la libertad es necesaria para que en este sistema republicano participen todos, ¿no? Ya no existe un rey, ¿no? Existe la participación de todos los ciudadanos. Sin embargo, esa misma libertad se ve como un elemento que socava porque, según los intelectuales y políticos de la época, los individuos no estaban preparados para participar en política, ¿no?
Y ahí se vincula con otro concepto que es el de ciudadano, que el ciudadano, y ya lo explicará Francisco, se supone que es un ser racional, ¿no? Pero eso es un ideal. Entonces, el orden republicano pues apela ya no tanto a la libertad, sino apela a otros referentes. Y por ejemplo, ¿no? Para el caso de las primeras décadas de la República, se apela al prestigio militar, ¿no? El militar es el que debe dar el orden, el que por su función misma de defensor de la nación, pues es el que va a garantizar la libertad y el orden en la República. Y ya después, ya a fines del siglo, desde mediados del siglo XIX, ya se empieza a hablar de la necesidad de un gobierno civil y del concepto de asociación, de que los individuos tienen que reunirse en un grupo, formar una asociación, y a partir de eso limitar las exageraciones o los peligros de la libertad individual, y reunirse y ir hacia el bien común, ¿no? Formando asociaciones, que eso después va a dar pie a los partidos políticos. Entonces, así a grandes rasgos, el concepto de orden pues se vincula con la nación, con la libertad, con la asociación y con el progreso. Entonces, eso permite dar una mirada general a los dilemas del sistema gobierno representativo peruano del siglo XIX. Hola, mi nombre es Francisco Núñez, formo parte del proyecto Iberconceptos. He trabajado en ambos volúmenes que se han presentado a través de 2 diccionarios. En el primer volumen mi participación y contribución estuvo alrededor del concepto ciudadano-vecino, y en este segundo volumen, en coautoría con David Velázquez, trabajamos el concepto de democracia. Una de las cosas que a mí me han parecido importantes en este proceso, que al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje, es el trabajar no necesariamente con palabras, sino trabajar con experiencias históricas, porque eso es lo que más o menos los conceptos representan para entender realidades o contextos históricos determinados, ¿no? Koselleck mencionaba la idea de que los conceptos no tienen historia, sino más bien contienen historia. Y una de las cosas que, analizando a partir del trabajo de los conceptos, es tratar de recuperar estas líneas temporales que aparecen en los conceptos históricos a partir de experiencias en tiempos diferentes, ¿no? Es por esa razón que a través de la primera experiencia en Iberconceptos con el concepto ciudadano-vecino, creo que sí hemos podido encontrar algunas particularidades de este término que representan la posibilidad de comprender los procesos políticos del Perú en el siglo XIX. En la segunda parte, el concepto de democracia es el que seguramente me ha traído mayores preguntas, mayores complejidades, porque no solamente me he quedado en la posibilidad de desarrollar el concepto para el volumen, sino que también esto me ha permitido continuar con un proceso de investigación que aún sigo llevando a cabo y que cuenta además con el apoyo de la Universidad de Lima en este proceso. Entonces, hablando estrictamente del concepto de democracia, lo que he podido desarrollar en este proceso de investigación tiene que ver con una búsqueda de temporalidad y de cambios y de rupturas que pueden representar el término y su utilización en determinados contextos, ¿no? Hay una periodificación, las periodificaciones siempre son arbitrarias, pero de alguna u otra manera pueden marcar la pauta del derrotero que ha tenido este concepto y su utilización en diferentes contextos de la historia peruana. Empiezo analizando el pensamiento de la Ilustración para encontrar algunos elementos de utilización de este término, ¿no? Y una de las cosas que me sorprenden es que este concepto es utilizado, se desarrolla, se piensa, pero está mucho más vinculado a un pasado bastante lejano, que además no le permite poner en práctica en el contexto del siglo XVIII y parte del XIX. Una segunda etapa que he podido visualizar es el contexto que tiene que ver con las revoluciones hispanoamericanas, relacionándolo con los procesos también de la invasión napoleónica a España, el contexto de las Cortes de Cádiz y las revoluciones independentistas aquí en América.
Aquí podemos visualizar una negación al concepto, por la sencilla razón que este concepto se empezó a asimilar rápidamente al proceso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue vista como un proceso negativo, un proceso que generaba anarquía, caos y desorden, y que en términos de calificativos a todos aquellos que defendían el proceso revolucionario, fundamentalmente la etapa radical, fueron denominados como demócratas. Así, la democracia entraba en un proceso de mayor difusión, pero en términos negativos. Con los procesos de independencia hubo un vínculo mucho mayor, más que la Revolución Francesa, a los procesos de la independencia norteamericana, lo cual va a representar también otra alternativa de pensar los procesos políticos aquí en el Perú. Negando la Revolución Francesa, de alguna manera se negaba también la democracia. Por eso que aquí el espíritu fue mucho más republicanista y el término más usado fue la República Popular Representativa, ¿no? Se negaba este concepto y este concepto pasó más bien al ambiente del debate para descalificar a todos aquellos que promovían algún tipo de medidas radicales vinculadas a los sectores populares. Hay un tercer periodo que encuentro que me parece significativo e importante, es el proceso que tiene que ver con dos fenómenos, uno que involucra directamente al Perú y otro que está más vinculado a los procesos europeos, ¿no? La publicación de Tocqueville sobre la democracia de América tiene un influjo importante en la sociedad peruana y va a representar también la posibilidad de generar matices con respecto a lo que en el contexto se va a denominar democracia, ¿no? Hay una comparación entre lo que van a ser las democracias del norte, vinculadas fundamentalmente a los Estados Unidos, y con las democracias del sur, más vinculadas también a la posibilidad de que en América del Sur lo que falta es llegar a ser democracia, antes que pensar en un proceso que se está construyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también van a jugar un papel fundamental los procesos revolucionarios europeos, que van a sentar las bases también de una aceptación más positiva y más vinculada a los procesos políticos de mediados del siglo XIX, tanto en Europa como en el Perú. Pues esta aceptación positiva y los resultados favorables que van a tener los procesos revolucionarios europeos van a dar cabida para que aquí en el Perú el concepto tenga una mayor difusión en términos de amplitud, pero también de aceptación en diferentes grupos políticos. Y un cuarto periodo que lo asocia también al proceso de desarrollo político del civilismo, donde hay una ya promoción decidida acerca de los valores democráticos. Y lo que el Perú anhela a partir del programa político también civilista y de lo que se traduce en la prensa del contexto que va a partir de 1870 aproximadamente hacia comienzos del siglo XX, ya es la reafirmación de estos valores que se han consagrado a partir también de un proceso de historicidad, a partir de todos los procesos revolucionarios anteriores. Es decir, la imagen de la Revolución Francesa empieza a entrar a ser considerada como una imagen más positiva, las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX entran en ese conducto también de aceptación y por lo tanto la democracia encuentra un terreno mucho más sólido, sin dejar de considerar de que aquí en el Perú todavía es visto como un proceso por construir. Es un anhelo y es seguramente lo que José les diría, que a partir de los conceptos nosotros también podemos encontrar este horizonte de expectativas en función a cómo los sectores sociales y los grupos políticos van a tratar de plasmar sus ideales hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que mi contribución en este proceso de participación en el proyecto Iberconceptos, y les agradezco mucho por la atención brindada. Gracias. El concepto de civilización es un concepto muy empleado durante el siglo XIX y tiene antecedentes en el siglo XVIII. La voz proviene del francés y ya se encuentra registrada en el Mercurio peruano. En esta revista, la palabra civilización adopta varias acepciones, algunas de ellas asociadas al orden católico, otras asociadas a las grandes culturas clásicas, pero va a ser con la independencia política, es decir, a partir de 1821, donde hay un cambio, digamos, en el lenguaje político, que civilización va a empezar a correlacionarse con el proyecto republicano moderno. Va a tener una dimensión más política. Los países civilizados son los países que no siguen, no se someten a un orden despótico, a un orden tiránico, ¿no? La república es por definición civilizada. Posteriormente,
hacia 1850, civilización va a empezar a converger con un discurso sobre la identidad nacional, ¿no? Se va a hablar de una civilización nacional o una civilización peruana. Hacia la década del 60 y sobre todo la década de los 70, civilización va a empezar a correlacionarse con el desarrollo material, con el desarrollo tecnológico, con el progreso, la intensificación de la industria, del comercio, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo civilización a lo largo del siglo XIX va adoptando diversos significados. Quiero detenerme en algunos de los puntos que he mencionado anteriormente. Civilización significa nuevas costumbres, nuevas formas de sociabilidad, significa un control sobre el cuerpo y sobre las emociones que va a significar la erradicación de las fiestas populares, la expulsión del espacio público de las figuras asociadas al peligro y a la alteridad, como la figura del afroperuano o afrolimeño, la figura, todo lo que son fiestas populares que recuerdan a ese mundo colonial donde el pueblo y las élites de alguna manera se mezclan, va a ser considerado enemigo de la civilización. Fiestas religiosas, los carnavales, ¿no? Entonces se va a buscar nuevas formas de sociabilidad que encarnen los valores civilizados que en ese momento además representaban el ideal burgués de la moderación, de la autocontención, ¿no? Por otro lado, civilización tiene una dimensión material muy evidente. Civilización está directamente correlacionada con las innovaciones tecnológicas, con el ferrocarril, con el telégrafo, con los barcos a vapor, con la electricidad. Es decir, todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas formas de comunicación contribuyen a que la sociedad ingrese al mundo civilizado. Civilización se ve como una escala, como un proceso. No es un estado fijo, no es algo que termina. Civilización es un proceso en el cual podemos tener avances, podemos tener retrocesos. Y lo importante es poder compararse con las grandes civilizaciones europeas, ¿no? Las élites peruanas y los discursos políticos de la época están pensando en Inglaterra, en Francia o en la misma España, a quienes llaman una y otra vez como los países civilizados. Por otro lado, es bien interesante la convergencia y la divergencia entre el concepto de civilización y la dimensión religiosa. Se habla de una república cristiana civilizatoria, es decir, los ideales religiosos son también una forma de civilización y son fundamentales para, por ejemplo, incorporar al mundo cristiano a la población amazónica, que es vista como bárbara, como una frontera extrema, ¿no? Pero por otro lado, los más liberales, los que tienen un pensamiento más laico, consideran que la civilización debe estar asociada a una educación secular, donde la iglesia no tiene lugar. Entonces se traba ahí una pugna muy interesante sobre el concepto de civilización. Se habla de una verdadera civilización desde la perspectiva religiosa, desde los defensores de la iglesia, Bartolomé Herrera, por ejemplo, y se cuestiona más bien a la iglesia como enemiga de la civilización desde perspectivas más liberales, positivistas, como podría ser las que se construyen en la década del 70 con diversas figuras asociadas al Partido Civil de Manuel Pardo, ¿no? También hay otro aspecto de civilización que es esta confluencia entre lo nacional y la escala global, ¿no? La civilización es logros particulares, pero a la vez es también ingresar a un mundo civilizado, ingresar a un espacio donde reina la civilización y donde podemos ser reconocidos por otras sociedades que se consideran modelos, que se consideran imágenes a seguir, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX y sobre todo a partir del cambio del lenguaje político impulsado por el nuevo orden republicano, civilización va a ser siempre un término polisémico y va a ser además un campo de batalla donde los distintos sectores sociales, los distintos discursos van a tratar de adscribir para ellos, para sus intereses, el término civilización y de esa manera legitimar sus intereses. Gracias.
Bueno, muy bien, muy agradecido de haber sido considerado para esta entrevista. Yo me llamo Víctor Samuel Rivera, ¿no? Y soy el filósofo del equipo de Iberconceptos 1 y 2. ¿No? Debo ser el único filósofo que fue seleccionado para colaborar en este proyecto. Ha sido para mí una experiencia muy interesante. Yo me he ocupado tanto en el volumen 1 como en el volumen 2 de Iberconceptos, de conceptos políticos que se considera de la mayor generalidad, ¿no? Por un lado me ocupé del concepto de historia, que es un concepto de gran trascendencia en la teoría de Reinhard Koselleck sobre los conceptos políticos en general, pero también me he ocupado de los conceptos de liberalismo y de libertad, ¿no? Por la escasez del tiempo que está disponible aquí, y quizá para mayor interés de las personas que finalmente sean los receptores de este mensaje, voy a especializarme en los conceptos de liberalismo y libertad, y quizá más en liberalismo. Liberalismo es especialmente importante para el proyecto, puesto que este proyecto fue concebido originalmente en España dentro de un contexto de hegemonía del lenguaje liberal. Es decir, cuando hacemos una historia conceptual nos preocupamos más de los conceptos en función de los intereses de la época a la que nosotros mismos pertenecemos. En ese sentido, incluso hasta en los criterios de selección de los conceptos se ha ido buscando la clase de conceptos que son más relevantes para nuestros propios usos, nuestros usos políticos de ellos, ¿no? Entonces, con liberalismo había un especial control, un especial interés, una especial observación de los directores y de los editores. También, además, esto es importante mencionarlo, había un cierto interés de mi parte, ¿no? Puesto que en filosofía, yo he hecho filosofía política y el liberalismo siempre ha sido uno de los puntos de mayor interés en mi trayectoria académica. Cuando estudié el liberalismo, la primera cosa que me chocó a mí, pero todavía más a los directores y editores, tanto peruanos como españoles del proyecto, es descubrir que la noción de liberalismo en el Perú es extremadamente tardía, ¿no? Mientras que el concepto de liberalismo aparece bastante temprano en otros países. Estoy pensando, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Y obviamente en España, donde el concepto fue por primera vez usado. En cambio, en el Perú, este concepto aparece muy tímidamente y muy tardíamente. La palabra fue utilizada posiblemente por primera vez en 1820. En 1821 hay escasísimas menciones de la palabra liberalismo como tal. Y lo más interesante de todo es que el concepto liberalismo solo fue aceptado muy tardíamente, ¿no? Se podía utilizar de manera más o menos general, digamos que a partir de la mitad de la década de 1830 y aún más todavía en la década posterior. Sin embargo, estaba ese concepto muy lejos de ser aceptado por los agentes políticos. Era un concepto que tenía una fortísima carga semántica negativa, que generaba rechazo y que se acercaba mucho a la interpretación de un término de antiguo régimen de origen francés, que es la palabra española libertinaje, ¿no? Sobre eso hemos tenido grandes discusiones, especialmente cuando hemos tenido congresos en España, ¿no? Donde nos hemos reunido todos los encargados de conceptos, y ha sido una cosa muy polémica, pero el hecho es que en el Perú hay una relación entre liberalismo y libertinaje, lo cual implica también anarquía, desorden, tanto social como moral y personal. De tal forma que la introducción de ese concepto en el sentido político positivo o, digamos, masivo que podría tener en la actualidad, para nosotros en el Perú ha sido extremadamente tardío. Es curioso también, ¿no? Originalmente se suponía que teníamos que tratar los conceptos políticos entre 1750 y 1850, ¿no? Pero en vista de la gran polémica que surgió en torno al origen tardío de la palabra liberalismo en el Perú y su asociación con libertinaje, es que finalmente el proyecto comenzó un poco después, es decir, no en 1750, que es una fecha que está vinculada con la historia conceptual tal y como la diseña Reinhard Koselleck, ¿no? Utilizando sus propios
sus propias marcas de tiempo. Comenzamos a pensar más bien a partir de finales del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX o incluso ya a partir de la independencia, ¿no? Bueno, y sé que no tengo más tiempo, simplemente quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado para dar mi intervención. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es David Velázquez, soy miembro del equipo de Iberconceptos. Como ustedes bien saben, este equipo se ha reunido para trabajar de manera comparada la historia conceptual de varios países de América Latina y dentro de ellos yo participo en el equipo peruano. En la segunda tanda o en el segundo grupo de trabajo que se formó para trabajar los conceptos, se produce mi ingreso. Y en esta segunda tanda yo he trabajado dos conceptos fundamentales, patria y soberanía, y he trabajado con dos importantes investigadores peruanos y extranjeros, Francisco Núñez y Joel Chazán, dos conceptos adicionales que son independencia y democracia. Algo que vale la pena destacar de este proyecto y de todos estos conceptos es la capacidad que nos da la historia conceptual de comprender, digamos, lo que pensaban los actores respecto de los propios conceptos. Es decir, de estas palabras que nos permiten actualmente y en el pasado plantear la lucha política e imaginar proyectos políticos. Yendo concretamente al trabajo o al concepto que he trabajado con mayor amplitud, que es patria, me gustaría hacer algunas precisiones que me parecen importantes también porque es un concepto sumamente utilizado por los actores y que ha despertado interés en la historiografía del siglo XX y un poquito menos en la historiografía actual. El concepto de patria es interesante porque se vincula al concepto de nación y que, digamos, es un concepto fuerza que termina articulando las voluntades y termina siendo un concepto movilizador. Lo interesante de ver, de estudiar a través de la historia conceptual el concepto patria es no verlo como un constructo inmutable, sino como verlo como un producto cultural que cambia a lo largo del tiempo y que sus transformaciones, sus mutaciones permiten a los actores de cada periodo histórico relativizar el concepto y finalmente luchar contra sus interlocutores. Entonces, en ese sentido, el concepto patria no es una cuestión, digamos, acabada, sino que los actores van produciendo históricamente este concepto. Una cosa que sí vale la pena rescatar de patria es que inicialmente es un concepto que está ligado fuertemente a la idea de ley y de libertad. En el caso de la ley, está fuertemente vinculada al respeto del ciudadano por la ley. La ley es el vínculo de la comunidad política, como decía Cicerón. Y está vinculado fuertemente a la libertad porque la ley protege la libertad y digamos que no puede existir una verdadera patria donde no existe libertad, ¿no? Y esto es algo que los actores de la época van a decir explícita pero también implícitamente. Entonces creo yo que de manera interesante este concepto articula estos otros elementos semánticos y que tienen esa fuerza movilizadora que finalmente entre 1808 y 1824 van a terminar siendo digamos, la bandera de los nuevos estados que van a nacer con las independencias. Bueno, creo que es lo que podría decir respecto al concepto patria y les agradezco la oportunidad para hablar sobre esto y espero que disfruten los libros que esta colección les presenta. Gracias.
estamos aquí reunidos para discutir un proyecto bastante largo que hemos estado participando. Hemos realizado 2 diccionarios de historia conceptual a nivel iberoamericano. Este es un proyecto surgido a partir de la dirección de Javier Fernández Sebastián, profesor de la Universidad del País Vasco. ¿Qué es lo que se propone el proyecto? En verdad el proyecto se propone discutir un grupo de conceptos políticos que en verdad están más ligados al siglo XIX que al siglo XVIII. Sin embargo, como hemos querido también comprender el periodo de transición entre lo que nosotros podríamos llamar el antiguo régimen, sumamente cargado de significados, ¿no? Y no solamente cargado, sino Nietzsche decía, y eso lo cita Koselleck, que un concepto político nunca está definido totalmente, porque siempre está en constante definición, y un concepto cuando ya está definido deja de ser un concepto. Koselleck sostiene que para comprender los conceptos políticos uno tiene que tomar en consideración 4 aspectos. Uno es cuán democratizado está el concepto, digamos, qué tanta población lo utiliza para definirse políticamente. Este es un tema bastante complejo y en muchos casos hemos insinuado el proceso de democratización del concepto. Segundo, Koselleck también sostiene que los conceptos políticos implican conflicto político, es decir, los conceptos son armas políticas en el combate, porque se está definiendo así, y Uruguay en el segundo diccionario. Como vemos son un super equipo, y este super equipo en el sentido de la cantidad de gente que participó y el gran nivel en el que todos tuvieron para realizar este trabajo, y además fue un diccionario con lineamientos muy claros de cómo se debía trabajar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos aporta este diccionario? Primero nos aporta una mirada iberoamericana del imaginario político a partir de conceptos políticos fundamentales. ¿Por qué es importante una mirada iberoamericana? Porque en verdad los conceptos políticos o el imaginario político trasciende los estudios del Estado-Nación, en el cual mucha de nuestra historiografía está amarrada. Entonces trasciende las fronteras nacionales, y en verdad debemos comprenderlos a partir de por lo menos grupos de un territorio iberoamericano, y muchas veces a la República, para el caso hispanoamericano, nos hemos centrado sobre conceptos que en muchos casos han marcado el pensamiento político iberoamericano, ¿no? Conceptos tales como constitución, nación, ciudadano vecino, federalismo, pueblo, república, entre otros, ¿no? Este diccionario es un proyecto extremadamente ambicioso. Yo creo que ha sido el proyecto más ambicioso para conmemorar las independencias en los países hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque en verdad este es un diccionario que implicó equipos de trabajo de un conjunto bastante grande de países, empezando por España, Portugal en Europa, México, Centroamérica y el Caribe en el segundo diccionario, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Atlántico, ¿no? Por ejemplo, ciudadano y vecino, y todos los conceptos que manejamos son conceptos de una historiografía atlántica. Entonces, este es uno de los, yo creo que en verdad el proyecto más ambicioso de la celebración de la independencia, pero trasciende además la independencia, porque en verdad lo que busca este proyecto es comprender el lenguaje de la libertad o el lenguaje de la democracia en Iberoamérica, ¿no? Eso no quiere decir que haya sido democracias bien logradas. Segundo, algo muy importante es que todos nos hemos ceñido a la teoría y metodología de Reiner Koselleck.
un gran historiador alemán que fue uno de los gestores o el principal gestor de cómo trabajar los conceptos políticos. Conceptos políticos son entendidos como conceptos fundamentales y un concepto político es un concepto en el cual está